espera tanto. Antes que arranquemos con la charla de hoy, avisos parroquiales. Todos hicieron el parcial en la clase anterior, ya saben cómo fueron sus resultados. Como ya saben ustedes, los que tenían que sacarse 40 puntos para aprobar el parcial, aprobar simplemente, o bien 70 puntos aquellos que querían estar en condiciones de promocionar la materia, todos sujetos, por supuesto, al segundo parcial, en ambos casos. Aquellos que les faltó algún 5 puntos, pongamos, hubo gente que sacó en vez de 70, 65 puntos, están sujetos a cómo se desempeñan en el segundo parcial para poder de repente transformar esos 65 puntos en 70 y estar en condiciones de promocionar, ¿sí? Es decir, aquellos que les faltó una pizquita, digamos, una respuesta correcta de las 20, deben hacer un muy buen segundo parcial para poder eventualmente equilibrar eso, si no ir al recuperatorio del parcial. ¿Está claro eso? Sí. Yo tengo una consulta, mi parcial no tiene nota. Teóricamente todos tienen nota en automático. A mí nunca me la devolvió. Te devuelve automáticamente el sistema. Cuando vos lo cerraste, automáticamente tenés ahí la nota, Santiago. Me aparece nada sobre 100. Con promedio, a ver. Sí. Bueno, ahora lo miro mientras estamos en la clase, lo miro y te contesto por charla interna, ¿sí? Bueno, muchas gracias. En el chat. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar. La primera parte de la cursada, acuérdense ustedes, fue más que nada macroeconomía de todas sus partes, fue la temática del parcial. Y arrancamos hoy ya con profundizar lo que nos queda de microeconomía, esta clase que tenemos hasta el próximo parcial. En ese contexto, hoy vamos a hablar de lo que se llama teoría del consumidor y va a ser Ana la que va a llevar adelante la charla. Así que, Ana, te cedo el manejo de la cuestión. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, buenas noches. Ahí se debería estar viendo. Sí, se ve. Perfecto, gracias. Bueno, hasta el parcial, ustedes estuvieron trabajando con macroeconomía, con lo que es el análisis de manera global de la economía desde el sistema. Y ahora en esta segunda parte vamos a ver la microeconomía, es decir, la parte de la economía que estudia los agentes económicos en particular, ¿sí? Entonces, así como ustedes vieron el Producto Bruto Interno como nivel de producción total de un país de todos los bienes y servicios, acá lo que vamos a ver en la microeconomía es cómo se logra cada uno de esos componentes o cada uno de esos productos finales a partir de dos teorías, la teoría del consumidor y la teoría del productor. Bueno, entonces, vamos a ir específicamente en esta primera parte con teoría del consumidor y vamos a ir a ver a qué nos vamos a referir con esto. La parte microeconómica, es decir, la microeconomía tiene dos pilares fundamentales, ¿sí? Quienes compran y quienes venden. Es decir, en esto que vimos en el mercado, la demanda y la oferta. En el mercado, cuando lo estuvimos trabajando, vimos la demanda como aquella fuerza que iba al mercado en la búsqueda de un bien y la oferta como aquella otra fuerza que ofrecía este bien y ambos se ponían de acuerdo y en este mercado de competencia perfecta formaban el precio y se establecía la cantidad de equilibrio. Entonces lo que vamos a ver ahora primero es la parte que corresponde al consumo, es decir, la parte que corresponde a la demanda. Pero para llegar a ese concepto primero vamos a ver una parte de teoría. ¿Sí? La teoría del comportamiento del consumidor que explica el concepto de utilidad a partir de las necesidades del hombre. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? La microeconomía parte de lo que es para la economía la teoría de la escasez. Desde el momento en que los factores de la producción son escasos, tierra, trabajo y capital, los bienes que pueden ser producidos en una economía también son escasos, ¿sí? No se puede querer consumir todo a la vez porque en realidad no existe todo a la vez. Entonces por eso hablamos del concepto de utilidad, ¿sí? Que ahora lo vamos a ampliar en la segunda parte. Y en esto que tenemos acá como maximización de la función de utilidad con una restricción presupuestaria es entender cómo en realidad el consumidor
va a ir en la búsqueda de aquellas cosas que no tiene. Por eso partimos del concepto de necesidad, como la necesidad como aquella sensación de carencia, esta sensación de que algo me falta. Y para poder cubrirla, ¿qué es lo que voy a hacer? Tratar de encontrar, primero buscar y luego encontrar el bien o el servicio que satisface esa necesidad, ¿sí? Por eso en realidad cuando partimos de la teoría de la escasez, acá lo vamos a ver a partir de 1870 con la Revolución Marshalliana, de Marshall, eh, como marginalista ustedes vieron en la primera parte historia del pensamiento económico, y dentro de la escuela clásica el que quiebra un poco digo porque desde la parte micro, ¿no? Desde la parte macro lo vieron a Keynes, rompe con este esquema de lo que era específicamente de entender al funcionamiento de la economía despegado de otras fuerzas más allá de lo que era la venta, la producción en grandes mercados. Entonces, lo que vamos a ver es parte de la escuela marshalliana, lo que es el grupo marginalista de la visión desde la demanda, que esto que les decía, ¿por qué vamos a empezar a estudiar la demanda? La demanda necesita del consumidor, es decir, la demanda está expresada a partir del consumidor. Por ende, es importante estudiar el comportamiento del consumidor. En economía, en realidad, cuando estudiamos el comportamiento del consumidor, no es que estudiamos al consumidor para conocernos a nosotros cómo compramos, qué nos gusta y qué es lo que queremos. La idea es que en el sistema económico, si entendemos al consumidor, la oferta, que es la que está en la vereda de enfrente, va a poder producir y va a poder entenderlo para saber qué ofrecer en este mercado a partir de qué es lo que necesita el consumidor, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el comportamiento del consumidor expresado, y se los dije, o sea, lo repetí varias veces a propósito, que son las necesidades. A partir de que las necesidades existen, ¿qué es la necesidad? Porque no decimos que las necesidades es lo que necesito para no ser redundante, ¿sí? Las necesidades, en realidad, lo que están marcando es la sensación de que el consumidor hay algo que no tiene, algo que le falta. Y eso que le falta es lo que va a salir a buscar, ¿sí? Es esa sensación de carencia, esa sensación de no tener, ¿sí? Entonces, estas necesidades desde el punto de vista económico las vamos a entender como a veces decimos que son ilimitadas y decimos que son limitadas. Entonces, ¿cómo puede ser que tenga esta doble dimensión? Porque son ilimitadas en cuanto a la cantidad. El consumidor, cuando tiene una necesidad, en general las necesidades son recurrentes y tenemos varias, más allá de que una viene, luego vuelve, por eso son recurrentes y por eso decimos que son ilimitadas. Cuando sentimos hambre, buscamos alimento y vamos a querer comer todos los días. Dice, ilimitadas en cuanto a la cantidad, es decir, si tenemos hambre vamos a ir a buscar alimento, pero ese alimento no va a estar únicamente sesgado en pan, ¿sí? Podemos querer varias cosas a la vez para saciar nuestro alimento, ¿sí? O sea, saciar nuestro hambre. Por eso decimos que son ilimitadas en cuanto a la cantidad. A la hora de comer, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a comer una pizza, la pizza la voy a acompañar con una gaseosa, la gaseosa para poder tomarla necesito un vaso, la pizza la voy a apoyar en un plato y probablemente necesite que esté todo apoyado en una mesa, y si empezamos a pensar van a ver cómo una necesidad puede convertirse en múltiples necesidades. De ahí que decimos que son ilimitadas en cuanto a la cantidad. Pero a la vez, como les mencionaba recién, son limitadas en cuanto a la capacidad. Porque una vez que tengo la pizza, la mesa, el plato, el vaso, los cubiertos y todo lo que se me había ocurrido para sentarme a comer, esa capacidad se extingue porque decimos, bueno, después que comí las 3 porciones de pizza, ya no tengo más hambre, no voy a querer seguir comiendo. Por eso decimos que son limitadas en cuanto a la capacidad que tienen de satisfacer una necesidad. Por eso tenemos que el consumo de bienes se extingue en cuanto a la necesidad, y a partir de ahí es que bajo la escuela marshalliana, a partir de Marshall, entendimos cuál es el verdadero concepto de los bienes económicos.
Los bienes económicos, para que sean tales, tienen que ser escasos y necesarios. Es decir, un bien, a la hora de entenderlo desde la economía y que sea sujeto de estudio de la economía, tiene que ser escaso y necesario, ¿sí? Es decir, tiene que ser algo que en realidad no exista de manera ilimitada y que a la vez alguien tenga esa sensación de carencia y lo quiera ir a tomar de la economía, ¿sí? Entonces, para no hablar de necesidad y satisfacción, porque una vez que uno tiene una necesidad, lo que plantea que cuando logró el objetivo ya tiene una satisfacción, la escuela económica en realidad todavía es un debate en donde cómo llamar a la necesidad y cómo llamar a la satisfacción sin decir necesidad y satisfacción, es que en ese momento la idea fue, bueno, las necesidades tienen que ver con que la va a satisfacer un bien que es escaso y necesario. Entonces, para no repetir necesidades innecesarias, decimos que ese bien que vamos a adquirir o vamos a consumir ha sido útil. Por eso vamos a hablar de la palabra utilidad, ¿sí? Todo lo que el consumidor busca y desea para satisfacer una necesidad, lo conocemos como que es algo útil. Y de ahí es que vamos a estudiar la función de utilidad, ¿sí? Para cancelar una necesidad, nos hace falta conseguir un bien económico que para que sea bien económico, tiene que ser útil. Y para que sea útil, ese bien ha sido y es escaso y necesario. En realidad esto es teoría, porque si se preguntan hoy qué cosa no es escasa y necesaria, porque cuando algo es escaso y necesario está sujeto a un valor económico, dentro de lo que es la teoría del valor. Y para que tenga un valor, es decir, expresado a través del peso, ¿sí? O del precio, tiene que ser escaso y necesario. Entonces la pregunta sería, ¿qué cosa no es bien económico hoy? O sea, ¿qué cosa hoy no tiene precio? Sí, no me digan que es Mastercard, porque parece publicidad, ¿no? Hoy, si se pone a pensar qué cosa no tiene precio, sacando el agua de un manantial o de una vertiente, todo tiene precio, ¿sí? Entonces, en algún momento, cuando la escuela en Marshall plantean los bienes económicos y plantean estas acepciones, en aquel momento había muchos bienes que no tenían precio, ¿sí? Pero hoy, ya en el siglo XXI, prácticamente no nos queda nada que no tenga precio, ¿sí? Todavía algunos manuales se arriesgan a hablar del agua y hasta por ahí nomás, ¿sí? Hoy. O sea que no queda nada que no tenga precio, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ténganlo en cuenta. El aire, o sea, dejarnos gratis, Anita. ¿Cómo? Es el aire, dejarnos gratis por ahora. Sí, por ahora, y no lo digamos fuerte, ¿viste? Porque en No una se vez viven. nos empiezan a cobrar, sí. Bueno, entonces, yo a veces me apuro un poco porque me acuerdo que esta clase es de 2 horas y en realidad no es de 2 horas porque hasta las 11 terminamos todo dormido, ¿no? Entonces tratamos de meter el material en un horario aceptable. Para entender entonces esta teoría del consumidor, la vamos a ver desde 2 enfoques. El enfoque cardinal y el enfoque ordinal. El enfoque cardinal es el enfoque de la escuela clásica, ¿sí? Y en realidad el enfoque ordinal es el que pertenece a lo que es la escuela de Marshall, porque antes los clásicos hablaban de la satisfacción y hablaban de esta búsqueda del hombre, pero no lo daban en términos de medición, ¿sí? Por eso a veces abrimos estos enfoques de entender la teoría del consumidor dentro de 2 enfoques. El enfoque cardinal o el enfoque clásico lo que sostiene es que la satisfacción del consumidor se da cuando consume un solo bien. Ya que en ese momento lo único que se había interpretado era cómo el productor ponía a la venta algo en el mercado para que el consumidor lo pueda ir a comprar. Dentro de la escuela clásica, todo lo que se produce se consume. Dentro de la escuela clásica no existe el desempleo, por ejemplo. Ustedes lo deben haber leído, que estábamos dentro de una escuela del pleno empleo del uso de los factores. En realidad tendemos siempre a un equilibrio, a un sistema económico en equilibrio.
Entonces, por eso en realidad lo tratan de explicar a partir del consumo de un bien. Por eso cuando hablamos de la demanda decimos la demanda de manzanas, la demanda de autos, ¿sí? Entonces, a partir de acá es que los ordinalistas, o sea, los neoclásicos, no es que se desentienden de lo que estaba. Lo que hacen es ampliar en realidad la teoría ya mencionada, ¿sí? Entonces, en esta teoría ya mencionada, ellos rescatan y nombran, van a nombrar a la necesidad, cuando ha sido lograda extinguir, que en realidad el consumidor lo que tiene es una satisfacción, lo que tiene es una utilidad total. Esto que ha hecho le ha sido útil, ¿sí? Entonces también lo que se incorpora es el concepto de utilidad marginal. En microeconomía, en la parte microeconómica, van a encontrar mucho todo lo que es marginal, ¿sí? Que es un concepto completamente distinto a lo que se entiende por marginal. En realidad marginal es algo que está aparte, ¿no? Algo que está al margen de. En realidad para los neoclásicos lo marginal tiene que ver con una forma de medición en relación a qué sucede cuando una unidad más aparece en estudio, ¿sí? Cuando se agrega una unidad más al análisis, por eso lo llaman como marginal. Este estudio que hacemos de manera de interpretar la necesidad del hombre, por ejemplo, tiene hambre, va a comer galletitas, fantástico, come las galletitas, ha cancelado su necesidad, tuvo un nivel de utilidad. Lo que explican ellos es, ¿cómo me doy cuenta desde que tenía hambre hasta que no tiene más hambre? Hay un proceso, algo pasó en el medio. Y a eso lo midieron con la utilidad marginal, es decir, ¿qué pasa cada vez que el individuo anexa a su consumo una unidad más? ¿Qué pasó con el hombre que tenía hambre y se comió las galletitas? Cada vez que se comió una criollita más, algo le pasó. Y eso fue lo que midieron. Si tengo hambre y no como nada, no tengo satisfacción. Pero en la medida que empiezo a comer de a una galletita, ¿qué va a pasar? Voy teniendo cada vez menos hambre, hasta que llega un momento que no voy a tener más hambre. Puse el ejemplo de la galletita porque es un bien fraccionable, ¿no? Si ustedes lo piensan cuando tienen sed, a veces pasa que cuando tienen el vaso de agua, el primer trago es el que generalmente nos da el mejor nivel de satisfacción y después seguimos tomando traguito a traguito ese vaso de agua y en la medida que anexamos un trago más, cada vez tenemos menos sed. Es un poco esto lo que quisieron explicar los clásicos con el enfoque cardinal. Piensen que el enfoque cardinal hasta acá, lo único que hicimos fue una apreciación de lo que le pasa, de la conducta del consumidor cuando necesita algo, cuando quiere algo y lo consigue. Nada más. No nos planteamos ninguna otra cosa. Ni si consume más de un bien, ni si lo pudo pagar, si lo compró, de dónde lo sacó. Es eso únicamente la base de este enfoque cardenal. Entonces los ordinalistas, dentro del enfoque ordinal, que este sí ya es de la escuela de Marshall, ¿qué es lo que pasa? Ordinal viene de orden, ¿sí? Cuando ustedes toman a los valores en una secuencia numérica nominal, 1, 2, 3, 4 sería cardinal. Si lo ponen desde un punto de vista ordinal, dicen primero, segundo, tercero. Viene de orden, ordinal. Entonces, los ordinalistas lo que hacen es incorporar, digamos que, tres supuestos, que son los que tienen acá abajo, ¿no? Primero, se preguntan, che, ¿qué pasa? El hombre no consume de una sola cosa, consume más de un bien a la vez, ¿bien? Por eso consumen dos bienes. En realidad, hoy la teoría la explicamos con dos bienes por un problema técnico. Que el eje cartesiano en la matemática tiene X e Y, ¿sí? Entonces, como tiene dos ejes, desde la parte técnica matemática, para explicarlo, decimos dos bienes. Pero en realidad los ordinalistas no hablaron de dos bienes, hablaron de más de uno. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 500, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, para explicar el modelo, decir dos, porque así ponemos uno en X y el otro en Y. Pero en realidad
sabemos que es más de uno. O sea, el consumidor cuando quiere algo, que es lo que dijimos recién, la pizza con la gaseosa, no sé, bueno, con el plato, los vasos, todo lo que necesiten para cancelar la satisfacción. A lo mejor la van a comer con la mano, pero el que se las trajo no se las trajo volando, viene en una caja, etcétera, ¿sí? Entonces pensamos en más de uno, por eso hablamos de 2 bienes. Y acá lo importante también, por eso lo del orden, el consumidor piensa 2 cosas. Voy a consumir más de una cosa, fantástico. Resta el presupuesto. ¿Cómo lo voy a pagar? Necesito ingresos, necesito dinero para pagar. ¿Y qué elección voy a tomar? ¿Sí? ¿Qué elección voy a tomar? Es si pido una pizza grande, chica, de mozzarella, de huevo, palmito, de lo que corno sea. ¿Sí? Voy a dejarlo de la tasa marginal de sustitución para la próxima, para que lo puedan enganchar mejor. Con una aclaración, perdón un segundito, ahí hay un error de ortografía, es curvas de indiferencia, no cuevas. Ah, mira, no lo había visto. Yo tampoco, cuando me armé me di cuenta, ahora lo estoy leyendo, es curvas de indiferencia, Y disculpen. viste que uno va hablando, pero lo mirás, pero no lo mirás al Power, ni mi cuenta me decía que decía cueva, después lo arreglamos. Bueno, no son cuevas, son curvas. Porque en la economía las cuevas tienen otra significancia Sí, importante, pero distinta. excepción y no dentro del enfoque ordinalista, precisamente. Ordinario sí, pero finalista no. Sí, estaríamos en otro enfoque, pero bueno, vamos a dejarlo, que viene ya desde los monetaristas, etc. Bueno, entonces, vamos a resumir un poco todo lo que dijimos acá. Entonces, ¿qué tenemos? En el comportamiento del consumidor, ¿sí? El comportamiento, ¿cómo nos comportamos todos, Todos. Podemos entenderlo desde un enfoque cardinalista o desde un enfoque ordinalista. Enfoque cardinalista porque en realidad solo analizamos la necesidad, o sea, qué es lo que está pretendiendo, o sea, qué es lo que está pretendiendo el consumidor. Y a la hora de entender qué es lo que quiere, nos vamos a preguntar cómo será el precio y cuál es el ingreso que necesita para poder efectivizar este consumo, ¿sí? En el enfoque cardinalista aparece el concepto de utilidad. Acuérdense que para que algo sea útil es escaso y necesario, debe ser escaso y necesario, ¿sí? No sé, por ejemplo, si bueno, este ejemplo siempre lo doy en el aula, en el pizarrón, ahora no lo tenemos, ¿no? Pero es como que decimos, si yo hago un hermoso dibujo en el pizarrón, ¿sí? Por fuera de lo que sería esto, un dibujo, me dicen, ¿es escaso? Sí, porque es el único, el que hizo Ana en el pizarrón. Es escaso. ¿Ahora es necesario? No, ¿para qué? ¿Para qué lo quieren? Ahora, si fuera que en el pizarrón hicimos un mapa conceptual que a ustedes les sirve para estudiar el parcial, fantástico, ¿sí? Pero el dibujo no les serviría para nada. Por eso decimos que en ese caso no sería necesario. Y introducimos el concepto de utilidad marginal, que es esta utilidad obtenida al incorporar una unidad adicional del bien. Todo lo que tiene que ver cuando decimos útiles es la medición de la utilidad. Si yo digo cuánto pesás, ustedes me lo dicen en kilos. ¿Cuánto medís? En metros. ¿Cuánta bebida tomás? En litros o centímetros cúbicos. Entonces algún nombre había que ponerle a la medida de utilidad, que lo llamaron útiles, ¿sí? Estos útiles, que son los que miden la utilidad marginal, en realidad son muy complejos de calcular, ¿sí? Simplemente lo que a nosotros nos sirve ahora es decir, bueno, consumir una pizza a mí me dio 100 útiles, por darle algún valor, porque son valores muy subjetivos, ¿sí? ¿Hay forma de estimarlos? Sí, no son necesarios ahora. Entonces, yendo un poco a lo técnico, vuelvo al enfoque cardinal y se presenta la utilidad total. La utilidad total es total, lo que pasó al final del recorrido, cuando logré consumir lo que quería consumir y en la cantidad que quise. Esa es la utilidad total. Comerme la pizza a mí me dio 1000 útiles. ¿Cómo llegué a esos 1000 útiles? Lo estudio la utilidad marginal. Cada vez que yo incorporé y pude comer una porción adicional de pizza, yo fui teniendo menos ganas de comer pizza, ¿sí?
Entonces, a lo mejor para llegar a los 1000 útiles de satisfacción, yo pasé por 300, por 500, por 800 hasta que llegué a 1000. ¿Sí? Entonces, la utilidad que se obtiene al incorporar una unidad adicional del bien es cómo varía la utilidad total cuando varía la cantidad. Estos triangulitos que nosotros usamos, que es la letra delta, son los que nos marcan siempre incrementos, ¿no? Entonces decimos, con incrementos o variaciones, para el caso es lo mismo. ¿Cómo varió mi utilidad total cuando varió esa cantidad? O sea, ¿cómo varió mi satisfacción de consumir la primera porción a consumir la segunda? De consumir la segunda a consumir la tercera. ¿Sí? Es esto que está acá. ¿Sí? Simplemente para que lo sepan, porque sé que no están usando nada de ejercicios ni nada, ¿no, Marcelo? Correcto, sí. Bien. Entonces acá tenemos un gráfico, pero es muy sencillo, simplemente para que puedan visualizar y poner en valores algo, esto que les estoy diciendo. Vuelvo con las pizzas, siempre estamos con la pizza, ¿no? Esta cantidad es de 0 a comerme 12 porciones de pizza, ¿sí? Es como un poquito mucho, ¿sí? Bueno, no sé, depende para quién. Van a ver que acá aparece un valor negativo. Entonces, ustedes se preguntan, si no logran conseguir ninguna porción de pizza, van a seguir teniendo hambre. ¿Sí? Entonces, la utilidad que tienen total y la utilidad que tienen marginal es 0, porque no pasó nada, nadie se movió. Llegó la pizza, ¿sí? Entonces abrieron la caja y se comieron la primera porción de pizza. La primera porción de pizza les dio una satisfacción de 50. Recuerden que estos números son subjetivos y son arbitrarios, nunca nadie les va a preguntar cómo se obtienen estos valores, ¿sí? Entonces coincide que cuando logro comer la primera porción de pizza, si mi satisfacción total hasta ese momento es 50, como es la primera, la marginal hasta ese momento es 50, porque ahí recién pasó la primera, nada más, ¿ven? Acá está el primer puntito. Vamos a poner los puntitos y después los unimos. La segunda, ahora se comen la segunda. La segunda les dio una utilidad total de 95. ¿Qué quiere decir esto? Si con la primera tenía 50 y con la segunda tengo 95, ¿cuánto incorporé a mi nivel de satisfacción? 45. Estamos haciendo diferencias nada más, ¿no? 50 más 45 están los 95. ¿Ven cómo con la segunda ustedes llegaron a 95? Que es acá. Dejen la marginal por ahora. Comemos la tercera. Cuando comemos la tercera llegamos a 135 de satisfacción, que está por acá más o menos, ¿no? Bien, voy poniendo los puntitos. No lo vamos a hacer todo, ya vieron que es creciente. Ahora, ¿qué pasa con la marginal? Cuando arranqué y tenía hambre, al comerme la primera me dio la misma satisfacción que la total. Cuando comí la segunda, ¿qué pasó? Si lo miran de forma aislada, ¿ven que me dio un nivel de satisfacción un poquito más bajo? Cuando comieron la tercera, les dio un poquito más bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que el consumidor logra consumir unidades adicionales del bien que pretendía, la satisfacción es decreciente, en términos de cosas normales, les digo, ¿sí? Después lo vamos a aclarar. Entonces, a medida que el consumidor va incorporando unidades de bien, ven que la tendencia es decreciente, porque ¿qué pasa? ¿Se pueden comer 12 porciones de pizza? Considerando, no sé, que una pizza está cortada en 8, te estarían comiendo una pizza y media, ¿sí? No sé. Este consumidor que tenemos nosotros acá, por lo menos, fíjense que cuando se comió la décima, se comió una pizza y 2 porciones, ¿sí? Llegó a un tope, ¿ven? Fíjense que cuando comió de la 10 a la 11, que estamos acá, ¿qué le pasó? Venía bajando su hambre, ¿no? Cada vez tenía menos hambre.
Cuando comió la 10 tenía 5 de hambre, y cuando comió la 11 es como que dijo, listo, hasta acá llegué, ¿sí? ¿Qué pasó si lo obligamos a que coma la 12? ¿Por qué era negativo? Porque en lugar de ser una necesidad, ya es una molestia, ¿sí? Entonces, la utilidad total, o sea, la satisfacción del hombre tiene un máximo, un tope. Siempre que queremos algo, que dijimos, las necesidades son limitadas en cuanto a su capacidad. Llega un momento que de esto no queremos más, ¿sí? Por eso, ese tope, ese límite, lo pueden analizar o se puede analizar con la marginal, que es el proceso de ver cómo el individuo está perdiendo ganas de hacer lo que estaba haciendo. Son recurrentes porque mañana va a tener hambre otra vez y lo volveremos a analizar y va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Este es digamos, la primera interpretación que se planteaba dentro de esta escuela. Esto es lo mismo que en los manuales generalmente se lo llama ley de utilidad marginal decreciente, ¿sí? Lo tienen hecho en un gráfico parecido, pero ven, acá tienen solo el gráfico de la utilidad total, donde maximiza, y acá ven la marginal, que es ver qué le está pasando al consumidor a medida que incorpora una unidad de bien. A veces pasa, ven que acá tienen un piquito, tenía 8 de satisfacción, tiene 10 y después vuelve a caer. Decimos que el consumidor tiene estados de ánimo, que no siempre hace lo mismo. De hecho, no hacemos siempre lo mismo, ¿no? Porque hoy tenemos ganas de comer pizza napolitana y mañana queremos comer pizza de jamón y morrones, ¿sí? Y capaz que hoy tengo más hambre que mañana, entonces por eso se dan y se plantean estos estados de ánimo para que no veamos que necesariamente es recta la manifestación de la necesidad y la extinción de la necesidad, ¿sí? Si ustedes lo miran acá, en el máximo, la necesidad ya no existe, ¿ven? Y acá estaría el cero, para entender un poco cómo. Bien. Dicho todo esto, que es la parte subjetiva de la teoría, vamos a la parte objetiva. El consumidor, dijimos que lo vamos a plantear desde un enfoque ordinalista, porque esto viene de orden. Siempre pasa que el consumidor siempre establece un orden de preferencias, ¿sí? Siempre cuando le preguntamos o cuando lo vemos que va a comprar o cómo se manifiesta con su consumo, siempre toma algo antes que otra cosa. Hay algo siempre primero y hay algo siempre segundo. Su manifestación y por qué lo hace no es, digamos, rama específicamente de este enfoque. El enfoque nuestro es ver cuánto consume y cuánto paga, ¿sí? Pero desde la psicología podrían entenderlo y desde otras ramas de la economía, esta conducta del consumidor. Entonces, esto es lo que vamos a analizar nosotros. Entenderlo al consumidor desde el enfoque ordinalista lo vamos a ver desde dos funciones o dos conceptos fundamentales, que son las curvas de indiferencia y la recta de presupuesto. ¿Por qué vamos a hablar de curvas de indiferencia? Porque a veces pasa que el consumidor, no se olviden que ahora entramos en el espacio en donde consumimos más de una cosa, ¿sí? Ahora vamos a estar consumiendo de a dos. Y esto traducido ya saben que pueden ser más de dos, ¿no? Porque la teoría me dice más de uno. Vamos a poner dos. Así que me pasa ahí que cuando estoy en el margen se va de ángulo, ¿no? Vamos a consumir 2 bienes. Por eso es que decía, bueno, la pizza y la gaseosa, ¿no? Entonces vamos a consumir pizza y gaseosa. La pregunta es, curva de indiferencia. ¿Cuántas cantidades voy a consumir de ambos bienes? Puede ser que consuma 2 porciones de pizza para una gaseosa de 500 centímetros cúbicos, pero si quiero comer 5 porciones de pizza, probablemente quiera más gaseosa, ¿sí? Pero esto, como es conducta de consumidores, depende a quien estemos evaluando. La cuestión que encontraron los ordinalistas, que a veces pasa que distintas combinaciones posibles de 2 bienes le dan al consumidor el mismo nivel de satisfacción. ¿Esto es, me da lo mismo?
¿sí? Pero cuando les decimos, ¿qué querés? Un café con 2 medias lunas, un cortado con 3 medias lunas, y a veces me da lo mismo, ¿no? Ese me da lo mismo quiere decir que a lo mejor un café con 2 medias lunas le da 100 de utilidad y un café con 3 medias lunas también le sigue dando 100 de utilidad. Entonces se contemplan las distintas combinaciones que le dan lo mismo al consumidor. Y por eso aparecen las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia están mostrando de manera gráfica, en este eje cartesiano de aquí sí, la manifestación del consumidor del enfoque ordinalista. Esto que hicimos recién, ¿ven? Esto es la gráfica o la forma gráfica de mostrar el enfoque cardinal. Esta es la función de utilidad total, esta es la función de utilidad marginal. Lo mismo hicieron los ordinalistas, pero se encontraron con funciones más complejas. Que la función de utilidad total, como ahora no es de un bien, es de 2 o más, la llamaron curva de indiferencia. Porque en la medida que vamos haciendo combinaciones posibles para cancelar una necesidad, esa función empieza a tomar una forma de circunferencia. ¿Sí? Que es esta que tenemos acá. Pero para poder cumplir con esto, o sea, está todo muy lindo que yo quiera distintas combinaciones y que me dé lo mismo. Pero para yo conseguir estas distintas combinaciones de cosas que quiero consumir, ¿qué necesito? Dinero, ingreso. ¿Sí? Entonces la recta de presupuesto lo que representa es ese ingreso disponible que el consumidor tiene que tener sí o sí para poder consumir. Este es el gran quiebre que hacen los ordinalistas, porque los cardinalistas no se planteaban la necesidad de tener dinero para comprar. Era una teoría totalmente subjetiva. Los ordinalistas sí anteponen como restricción la necesidad de tener dinero para poder pagar el precio de algo. ¿Sí? Por eso aparece la recta de presupuesto. La recta de presupuesto, para decirlo entre nosotros, no deja de ser el presupuesto que hacemos antes de ir al supermercado. ¿Sí? Cuando vamos al supermercado, lo primero que hacemos, o por lo menos no es que lo hacemos, pero ya lo tenemos incorporado, sabemos cuánto dinero podemos gastar. Llámelo tarjeta de crédito, tarjeta de débito, efectivo, cualquier medio de pago, ya uno sabe lo que puede gastar, ¿sí? Entonces, ese sería el ingreso disponible. Bueno, a ver, ¿cuánto tengo para ir a comprar la pizza y la gaseosa? Bien. Para poder distribuir ese ingreso, ¿qué es lo que necesito conocer? El precio de lo que voy a comprar, ¿sí? Porque si yo quiero comprar una gaseosa que cuesta 200 pesos y una pizza que cuesta 600, mínimo ingreso que debo tener son 800 pesos. Entonces, si yo tengo 600, no me alcanza. Voy a tener que cambiar de combinación. Si yo tengo 1000 pesos, tal vez pueda elegir otra combinación, ¿sí? Dentro de esa distribución del ingreso. Por eso decimos que esta recta de presupuesto, que representa el ingreso disponible que el consumidor destina al consumo, tiene una característica fundamental, que es que la pendiente es negativa. ¿Qué quiere decir que la pendiente sea negativa? La recta de presupuesto es una recta, como bien lo dice la definición. Ustedes ya saben que 2 puntos definen una recta. Es una recta. ¿Se acuerdan que las rectas pueden ser crecientes o decrecientes? Una recta cualquiera puede ser decreciente o puede ser creciente, o puede ser constante o puede ser vertical, no sé, como quiera. ¿Sí? La cuestión que la definición de este enfoque nos dice que la recta que vamos a usar tiene pendiente negativa. ¿Qué quiere decir eso? Esto que está acá es una recta con pendiente negativa. Que tenga pendiente negativa quiere decir esto. A medida que consuma más de algo, menos voy a poder consumir del otro. ¿Por qué? Porque estoy sujeto a restricción ingreso. Si yo tengo 800 pesos para gastar y puedo comprar una gaseosa de 200 y una pizza de 600,
En la medida que la pizza aumente de precio, no voy a poder seguir comprando la gaseosa de 200, ¿sí? Esto viene en lo que nosotros llamamos sacrificio en economía de costo-oportunidad, ¿no? Si algo es más caro, puedo hacer menos del otro. O si algo es más barato, puedo hacer más del otro. ¿Sí? De ahí es que tiene pendiente negativa, ¿no? Más por menos, menos. Más quiero de algo, menos tengo que hacer del otro. De ahí es este concepto fundamental de la pendiente negativa dentro de la teoría del consumidor, porque siempre para nosotros el consumidor está sujeto a restricción ingreso, ¿sí? Acá tienen un grafiquito que lo pueden ver. La recta de presupuesto, ¿sí? Vamos a suponer esto. Vamos a suponer que nosotros tenemos no pusimos el ingreso acá, ¿no? No importa, ¿sí? Vamos a comprar zapatos y vestidos, ¿sí? Perdón, pero este ejemplo cuando lo hicimos, se nos ocurrió zapatos y vestidos. No se me dio por la gaseosa y la pizza. A esta ¿Sí? hora mejor hablar de zapatos y vestidos que de gaseosa y comida, te aviso. Sí, te iba a decir, mejor seguimos con los zapatos y los vestidos, ¿no? Por ahora no se come. Sí. Bueno, entonces averiguamos en el mercado y los zapatos cuestan 10 pesos cada par y los vestidos cuestan 2 pesos, ¿no? Y yo el ingreso que tengo para gastar, estoy sujeto a restricción, acuérdense que dije, 1000 pesos es lo que puedo gastar. Miren los límites, que es lo más importante para entender esto. Si yo tengo 1000 pesos para gastar y decido únicamente comprar vestidos, solamente vestidos, no compren zapatos, ¿cuántos vestidos pueden comprar? 500, están sujetos a restricción. A lo sumo, salen con los 1000 pesos y pueden comprar 500 vestidos. Ahora lo piensan al revés. Pensemos en el otro. Los 1000 pesos solo voy a comprar zapatos. Solo zapatos. 1000 pesos solamente en zapatos. Si los zapatos cuestan 100 pesos, ¿cuántos voy a poder comprar? Solamente 100 pares de zapatos. ¿Sí? Como 2 puntos definen una recta, listo. Ping, hago la recta y esto que tengo acá ya es la recta de presupuesto, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es mirar qué es lo que pasa con puntos que están sobre el presupuesto o estos 2 puntos que están acá. Si ustedes se paran en este punto azul, ¿sí? Es 40 zapatos y vamos a suponer que son 100 vestidos acá, ¿no? Si los 40 zapatos, ¿cuánto cuestan los zapatos? Los zapatos cuestan 10 pesos. O sea que serían 10 pesos, ¿eran, no? ¿Dije bien? Sí, serían 400 pesos. 100 vestidos. ¿Cuánto cuestan los vestidos? 2 pesos. 100 por 2, 200. Perfecto. En definitiva, ¿cuánto gastaron acá? 400 más 200 gastaron 600. ¿Sí? ¿Cuánta plata tienen para gastar? 1000. Entonces, hay 3 cosas que le puede pasar al consumidor. Decidir comprar una combinación que esté por debajo de su límite, comprar una opción que esté en sus límites, ¿sí? Porque varias combinaciones le van a dar siempre 1000 pesos, o intentar ¿qué? Comprar una opción que está fuera de los límites, ¿sí? Y para eso hacemos esto, para entender un poco la reacción del consumidor. Cuando hacemos la recta de presupuesto decimos que este ya es el límite que el consumidor tiene, ¿eh? No es que este límite es en efectivo y acá está la tarjeta de crédito, no, decimos su capacidad de compra es esta recta celeste que está acá. Entonces es donde nos planteamos lo siguiente. Si él elige una combinación que está por debajo de su restricción, en realidad no sería una combinación eficiente. Ahora vamos a discutir algo, ¿eh? Si elige una combinación que está por fuera de su presupuesto, decimos que es una combinación ineficiente e inalcanzable, en realidad, porque esto no podemos. No hay forma de comprar esta opción.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre comprar esta opción y esta? ¿No? Porque acá gasté 600 y acá gasté 1000. La opción es fácil. Hay 400 pesos de diferencia. ¿Sí? ¿Lo puede hacer el consumidor? Claro que lo puede hacer. Muchas veces el consumidor compra menos y gasta menos, con fines de ahorro. Lo que vamos a eliminar ahora en esta teoría es el ahorro, porque acá no apareció Keynes todavía, ¿sí? Estamos todavía con los marginalistas. No existía el ahorro, se producía para el consumo, ¿sí? Entonces lo que hacemos es analizar la chance de que no exista acá el ahorro. Es decir, bueno, si el consumidor destina 1000 pesos, vamos a tratar de que gaste los 1000 pesos. Si gasta los 1000 pesos, puede tomar cualquier opción que esté acá. Todas estas opciones le dan 1000 pesos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, no sé, voy a tomar una cualquiera de estas, vamos a suponer esta, ¿sí? Que dice 150 vestidos y 70 zapatos, ¿no? Serían 70 zapatos, acá, tingui, 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 y 150 vestidos. Después tienen varias opciones acá, pero vamos a suponer que tomamos esta. ¿Saben cuál está la diferencia y por qué estamos tratando de explicarlo esto por fuera del ahorro? Porque lo que estamos diciendo es esto. Si el consumidor consume acá, tiene un nivel de satisfacción. Acá tiene una utilidad total. Si consume acá, ¿qué sabemos? Que tiene una utilidad total distinta. No sé cuánto, distinta. No, distinta. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. Todas las combinaciones, vamos a llamarla esta de nivel 1, ya que es enfoque ordinal, y esta de nivel 2, así ya tienen los dos niveles. Entonces, ¿qué decimos? Todas las combinaciones que al consumidor le den una satisfacción 1 van a estar en una curva de diferencia llamada 1. Todas las combinaciones posibles que al consumidor le den una utilidad 2 van a estar en este nivel 2. ¿Sí? Y así vamos construyendo ¿qué cosa? La plata que gasté con el nivel de satisfacción. La plata que gasté con el nivel de satisfacción. No se olviden que acá gastaron 600 pesos y acá gastaron 1000, ¿no? Entonces de ahí surge la necesidad de trabajar en este enfoque con los dos conceptos de dinero para gastar en la recta de presupuesto, niveles de satisfacción de utilidad total en las curvas de indiferencia, ¿no? Entonces, para ustedes, ¿cuál sería la opción eficiente? En términos de lo que explicamos en la teoría, ¿no? ¿Cuál les parece que sería la opción eficiente? ¿Qué me dicen? Chan, se vino el silencio. Sí, eficiente entre los puntos que tenemos ahí. Sí, entre los dos puntitos que tenemos acá, sí. Y sería la de arriba, la del Sí. UT2. UT2, sí, perfecto. Sí, ¿por qué? Porque estamos diciendo que si tenemos 1000 pesos para gastar y ya destinamos 1000 pesos para la compra de vestidos y zapatos, esta combinación me da un nivel de satisfacción mayor que esta otra, porque acá gastamos menos dinero, pero tuvimos menos satisfacción. Acá gastamos más dinero, pero tuvimos más satisfacción. Entonces, esto traten de abstraerlo de lo que es la realidad de consumo de cada uno, no estamos pensando en ahorro, ¿sí? Estamos simplemente midiendo conducta de consumidor, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es anteponiendo el dinero que tengo para gastar con la satisfacción que me da, ¿sí? Por esto no es real, no es que sí o sí tengo que ir a gastar 1000 pesos, ¿no? Esto quiere decir que si yo tengo 1000 pesos para gastar, y eligiendo esta combinación logro tener una satisfacción mayor, me voy a quedar con esta. Esta, ¿por qué no la elijo? Porque me da una satisfacción menor. De premisa yo salí con la idea de que, mira, yo ya salí con 1000 pesos para gastar, yo voy a gastar 1000 pesos. Entonces, ¿cuál opción voy a tomar? La opción siempre que me dé el mejor nivel de satisfacción. ¿Sí? Vamos a la que sigue. ¿Sí?
Equilibrio del consumidor. Miren lo que dice acá en este cartel grande. El consumidor se encontrará en equilibrio cuando su recta de presupuesto alcance la máxima curva de indiferencia posible. En ese punto encontrará la última combinación posible entre dos bienes que le brindará el máximo de nivel de utilidad que podrá alcanzar con su presupuesto, es decir, el máximo de satisfacción posible. Me vengo para atrás otra vez. Este es un supuesto que estamos diciendo, mira, si vos tenés 1.000 pesos para gastar y querés comprar zapatos y vestidos, lo mejor que podés hacer es comprar 150 vestidos, 70 pares de zapatos, vas a gastar 1.000 pesos, que es lo que vos tenías para gastar, y vas a tener el mejor nivel de satisfacción. Posible. ¿Por qué decimos posible? Porque no ignoramos que existe otro nivel de satisfacción acá. Pero ya dijimos de por sí que ese punto lo sacábamos de juego porque no tenemos la plata que queremos para llegar ahí. Esto es como decir, bueno, mirá, en las vacaciones nos vamos a alquilar una cabaña en Mar del Tuyú. La verdad que yo me quisiera ir a la Costa Azul, pero tengo una restricción, que es el ingreso, ¿sí? Por eso decimos posible, ¿qué es lo que puede hacer el consumidor? Manifestaciones de deseo, todas las que quieran. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades que tiene el consumidor? Esta es la parte realista de la cosa, ¿no? Entonces, acá tenemos el equilibrio del consumidor en un gráfico general, ¿no? Estos eran los zapatos y los vestidos. Estos son los puntos que estuvimos trabajando y decimos, mira, existen distintos niveles de satisfacción que yo puedo tener, de orden 1, de orden 2, de orden 3, ¿no? Mientras más alta la satisfacción, el orden está más lejos, ¿no? Más alto. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿para qué me voy a quedar con el nivel 1 cuando en realidad mi presupuesto me permite llegar al nivel 2? ¿Sí? Al nivel 3 no puedo, así que todo esto que no puedo lo descarto por ahora, ¿sí? Dentro de esta teoría. Entonces siempre me voy a quedar con la última posibilidad. ¿Saben por qué decimos la última posibilidad? Porque a mí me da lo mismo, pero a lo mejor va a pasar que exista una combinación que por más que a mí me dé lo mismo no la puedo alcanzar, ¿no? Mirá, la verdad que hay una cabaña a 6 cuadras del mar, ¿sí? Me alcanza con mi presupuesto, y también hay una cabaña que está a 4 cuadras del mar, pero ¿qué va a pasar? Excede mi presupuesto, ¿no? Entonces decimos, bueno, mira, ¿para qué voy a gastar? ¿Para qué voy a...? No, ¿para qué no? En realidad no puedo llegar a este nivel de consumo, pero total me da lo mismo. Si a mí me da la misma satisfacción irme a Mar del Tuyú, cerca del mar, en una cabaña, etcétera, ¿sí? Por eso es que decimos el nivel que podemos alcanzar y la última combinación que podemos alcanzar. Por eso la llamamos curvas de indiferencia. Porque a veces pasa que nos dan lo mismo algunas alternativas, pero no todas las podemos pagar. Y siempre vamos a elegir la que nos permita nuestra restricción. Y ese puntito que yo les había dejado colgado, que dije después se los cuento más adelante, que eran los supuestos de la teoría. Esperen. Acá ven que me quedó la tasa marginal de sustitución colgada. ¿Por qué se las dejé para el final? Porque la tasa marginal de sustitución es esto, este cambio. Tasa marginal de sustitución. ¿Ven? Esto es la tasa marginal de sustitución. Tasa porque es un porcentaje. Marginal porque tiene que ver con una unidad adicional de sustitución, de cambio. Esto es la tasa marginal de sustitución. Este arquito, entre lo que puedo y lo que no puedo, esa es la tasa marginal de sustitución, ¿no? En esta me quedo porque puedo, esta me gustaría, pero no puedo, ¿sí? Y ahí tienen la tasa marginal de sustitución. Es un término técnico matemático, pero por lo menos para que lo vean dentro del esquema de la figura, ¿sí? Bueno, esta es a modo simple, parece que esta es la última, sí. Esta es a modo simplificado
lo que sería la teoría del consumidor, o sea, entender un poco cómo se manifiesta el consumidor, ¿sí? ¿Por qué? Porque si entendemos un poco al consumidor y tratamos de alguna manera de darles valores numéricos a su conducta, van a ver que la semana que viene van a poder armar la función de demanda. Cuando armamos la demanda, cuando hablamos de demanda, decimos el consumidor demanda manzanas, el consumidor demanda autos, ¿sí? Lo que fuera, siempre se habla de consumo. Esa demanda en realidad lo que les está dando es el combo de lo que acabamos de explicar, ¿sí? En esa demanda ustedes van a ver que está el precio, que están los gustos, la moda, la preferencia, lo que puede hacer, lo que no puede hacer y demás. Es como que engloba gran parte de la teoría del consumidor. Digamos que es el cierre. Tiene vida propia la demanda, o sea, por eso necesitamos una clase, que se va a ver la semana que viene eso, ¿no? Pero ya ahí tienen el origen de la función de demanda y de por qué hablamos de unidades económicas de consumo, unidades económicas de producción. En ese flujo, sí, lo vieron el flujo, ¿no, Marcelo? Sí, lo vieron, lo vimos al comienzo de la cruzada. Sí, perfecto. En ese flujo circular que vieron de la economía, ¿no? En donde tenían esas unidades de consumo en uno de los circulitos y después daba origen a todo el flujo, ¿sí? Por eso tienen en una punta la demanda y en otra punta la oferta. Consumidor de origen a demanda, producción va a dar origen a oferta, en la parte microeconómica. Esto era el PPT, Marcelo. Y esto era lo que era el enfoque de la teoría del consumidor. No sé si falta agregar algo. De la teoría no, dudas, preguntas, inquietudes. De eso tal vez, perdón que fui muy rápido, ¿no? Pero no. Sí, hay mucho ruido en ambiente ahí por la Sanita. Perdón, estaba desconectando el monitor, ya me quedé quietita. Ok, sí, encantador. Bien. Yo Sí. puedo hacer una consulta. Quería consultar si cualquier punto que esté en la recta ¿cómo era que se llamaba? De presupuesto. La recta de presupuesto es óptimo. Sí, cualquier punto que esté dentro de la recta de presupuesto es óptimo y puede tocar cualquier curva de indiferencia. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Sí? Yo puse una por poner, ¿sí? Pero todas las que estén contenidas en la recta de presupuesto son óptimas. Lo que único que pensá que cada óptimo tiene un nivel de satisfacción distinto. Perfecto. Sí, Listo. sí. Esa era lo que, o sea, me parecía, pero por la No, quería está confirmarlo. perfecto. Sí, está perfecto. Uno, viste, para hacer un gráfico pone uno, elige uno. Pero bueno, ¿sí? Viste que nosotros decimos, la recta tiene infinitos puntos posibles, pero cuando hablamos de teoría del consumidor sabemos que no hay infinitos, ¿no? Hay algunas chances. Entendido. Bueno, esa era la verdad. Muchas gracias. Bárbaro. Bárbaro. ¿Qué más? Lo que quieran preguntar, lo que guste. De lo que sea, dentro de la teoría del consumidor. Bueno, quería avisarle a unos chicos que hice una consulta a mi profesor, pero ya se desconectó, así que, bueno, igual le mandé por mail. Ya bajé la lista de asistentes. Bueno, entonces, estimados, si no hay más consultas, los dejo en libertad de acción, los dejamos en libertad de acción. Gracias, Ana, vuelta por tu aporte. No, gracias a ustedes. Estamos contando de vuelta la semana que viene. Fíjate que son 37 y hay 20 conectados. O sea, 10 minutos más que hablemos y nos queda el logro. Eso estaba viendo, sí que hay 20. Exacto. Oh. Bien. Entonces, buena semana, o lo que resta de ella, y buen fin de semana. Gracias, buena semana. Igualmente. Muchas gracias. Que tengan buena semana. Gracias, buenas noches. Buena semana.